Hola, bienvenidos al curso de oratoria. Mi nombre es John Maldonado, soy el profesor Maldonado y te invito a que me acompañes a revisar el contenido de la diapositiva. Vamos a verlo, vamos a revisar qué es la oratoria. Acompáñame. Primera diapositiva. Vemos que la oratoria es el arte de persuadir con la palabra. Entonces, en la primera sesión dice la historia que la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Habían unos profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar discursos para tribunales o tribunos. El más famoso de estos logógrafos fue Lisias, ¿sí? Sin embargo, Sócrates creó una famosa escuela de oratoria en Atenas, que tenía un concepto más amplio y patriótico de la misión del orador, que debía ser un hombre instruido y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso del Estado. En este tipo de oratoria llegó a considerarse el mejor en su arte Demóstenes. De Grecia, la oratoria pasó a la República Romana, donde Marco Tulio Cicerón lo perfeccionó. Sus discursos y tratados de oratoria nos han llegado casi completos. Durante el Imperio Romano, sin embargo, la oratoria entró en crisis por cuenta de su poca utilidad política en un entorno dominado por el emperador. Definición. Entonces, la oratoria vendría a ser, ¿no? Dice, las palabras forman el lenguaje verbal y se organizan a través de dos formas lógicas, también llamadas sistemas o ejes, ¿no? El paradigmático y el sistemático. Ahora vamos a ver cómo hay que hacer con este sistema paradigmático o sistemático, ¿no? Con estos ejes. Elegir y combinar. Ese es básicamente todo lo que hay que hacer. Elegir y combinar. ¿Ok? Veamos. La oralidad tiene como soporte temporal la palabra, ¿sí? Es tiempo del lenguaje en un aquí y ahora. Por ello, la oratoria toma en cuenta la elocuencia, la puesta en escena de la palabra. La palabra es una construcción arbitraria y dinámica, siguiendo a Ferdinand Saussure, fundador de la lingüística moderna. La palabra, como todo signo o código, tiene significante, que es el soporte físico de la palabra, o la huella auditiva, ¿no? El significante, y el significado, que es el contenido, ¿sí? Repito, significante, la huella física o audible, y el significado, que es el contenido, el concreto, ¿sí? La persuasión solo es posible si el otro entiende los significantes e interpreta los significados. Repito, solo es posible si el receptor del mensaje entiende los significantes, ¿no? Logra captar todos los sonidos, los ademanes, los gestos y los interpreta, los entiende, los capta e interpreta los significados, los contenidos de las palabras, ¿sí? Y estos contenidos obviamente tienen que tener valor, peso. Si no, no existe la persuasión. Sin el otro, en otras palabras, el destinatario, público, receptor o auditorio, no existe la comunicación. Por lo tanto, cualquier oratoria existe siempre y solamente en función de los intereses y del marco de interpretación. ¿Cómo elegir el tema? Debe ser siempre de acuerdo al público o destinatario. Hacer prevalecer temas actuales, siempre pertinentes a la circunstancia, que cause placer abordarlos, en los que sienta alguna autoridad para hablar o perspectiva que aportar. Debe ser siempre de acuerdo al público destinatario, lo mencionamos, con una visión nueva para el auditorio, por aludir a una cita, comparación, anécdota u otra perspectiva. Que deje lugar a seguir investigando, que no cierre el tema. Ahora, esa es la parte de cómo elegir o cómo escoger un tema. Ahora, cómo construir, cómo armar el tema. Lo que hay que hacer primero es pensar siempre en función del interlocutor o el destinatario.
Todo es en función de ellos, del público, del destinatario. Prodestinatario. ¿Cómo armar el tema? Prodestinatario. Destinatario positivo, creencia compartida, construcción del nosotros inclusivo y del colectivo de identificación. ¿Sí? Somos parte de un pro, buscamos temas, mencionamos cosas que van a favor de, a favor. ¿Sí? Anti o contradestinatario. Tienes la opción de armar el tema contra o antidestinatario. Obviamente es el menos popular. Destinatario negativo, el excluido, el adversario, la inversión de la creencia, en la oposición, construyo mi posición, ¿no? Normalmente esto se da en los debates, se da en los debates presidenciales, se da en una disertación, en un juicio, ¿no? Es un discurso, una oratoria en contra de, ¿sí? En contra del candidato o en contra de la persona que está siendo juzgada, ¿sí? Paradestinatario, ¿ok? Ya hemos analizado el pro, el anti, ahora el paradestinatario. Tiene suspendida la creencia. Son a quienes tengo que persuadir. O sea, en otras palabras, no es inclusivo, sino es para. ¿Sí? Es normalmente un discurso, puede ser un discurso de ventas, un discurso que busca convencer, ¿sí? Para una función, para satisfacer una necesidad del destinatario. ¿Ok? Repito, pro, anti y paradestinatario. Siguiente diapositiva. Toda pieza oratoria contiene, primero, aspectos lingüísticos. Pensar oraciones cortas y simples. Componer frases con pautas equilibradas o pausas equilibradas y secuencias rítmicas. Reforzar los sustantivos con expresiones calificativas. A ver, vamos a dar puntos aquí para poder ejemplificar bien esto, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Aspectos lingüísticos, realizar apelaciones directas al auditorio, ¿no? Apelar directamente a él, a su conciencia, a su reflexión. Apelar al auditorio, a que piensen. Otra, acudir a frases proverbiales, ¿no? A refranes o a citas célebres. Otra, crear imágenes con las palabras, ¿sí? Lleva mucho es hacer analogías o utilizar eufemismos, etc. Otra es hacer alusiones prácticas que sean resultado de la observación, ¿no? Lo que vemos en la naturaleza o lo que vemos en el día a día, ejemplificar con esto, ¿sí? Siguiente diapositiva. Toda pieza oratoria también contiene 1. Acudir a las enumeraciones, anécdotas, ejemplos y citas. De ahí, crear frases empáticas con las que el auditorio se siente identificado. Hacer referencia al presente. Se llama la homeostasis, ¿sí? Y construir frases representando situaciones concretas. ¿Ok? Evitar. ¿Qué cosas deberíamos de evitar en la oratoria? Oraciones subordinadas o consubordinadas, ¿no? La voz pasiva, tranquila, plana, ideas abstractas que de repente el público no la puede entender o no las quiere aceptar. Frases con negativos, utilizar el no, mucho no esto, no lo otro, prohibiciones, etc. Frases distantes y objetivas. Originalidad en el tema si no se es especialista. Entonces, si no eres especialista en un tema y eres, no sé, ideas cosas, puede ser que no tengan sustento. Entonces, si no hay el conocimiento, es mejor no ser muy creativos a la hora de hacer una oratoria. ¿Por qué? Porque de repente no puedes sustentar tu punto o no puedes convencer a las personas. ¿Ok? Correcto. ¿Qué información deberías preferir o deberíamos preferir? Datos estadísticos interesantes. Pocos, pero contundentes, fuertes, válidos. Ejemplos, comparaciones, hipótesis o tesis, ¿sí? Hipótesis, supuestos o tesis, ¿no? Propuestas, y testimoniales o testimonios. Otra, articulaciones descriptivas, ¿no? Ya lo mencionamos un poco, ¿no? Las descriptivas, ¿no? Dar enumeraciones, inducir o dar inducción de algo. Normalmente esto se emplea en capacitaciones. Articulaciones didácticas, otra vez en capacitaciones, ¿no? Explicativas, deductivas. Articulaciones prescriptivas, ¿no? Deber, moral. Y las articulaciones programáticas,
que son para hacer propuestas de acción o propuestas de realización, ¿no? De hacer algo, ¿sí? Las programáticas. Normalmente esto es cuando ya te capacitan, pero ya te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, te dan las indicaciones. ¿Ok? Técnicas para un público indiferente. Hay públicos de todo tipo. Tenemos un ejemplo, el indiferente, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Cerrar con una reflexión o acción. Utilizar frases de impacto, ¿no? El público puede estar frío, puede ser una audiencia dura, pero si los llevas a la reflexión, puede ser que ahí cambie la situación, ya no queden en el estado de indiferencia. Involucrar al auditorio, ¿cómo? Haciendo preguntas, mirándolos a los ojos, etc. Mostrar buen humor. Bueno, el cerebro agradece el buen humor. Generalmente toda la publicidad, si se dan cuenta, o casi todos los programas, o muchos programas llevan humor, ¿sí? Buen humor, comicidad. Narrar una historia, lo hablé en otro curso, me acuerdo del tema del storytelling, ¿no? A todos nos gusta que nos cuenten una historia, ¿sí? Por eso es que el storytelling se ha vuelto tan popular, las marcas hoy en día lo emplean bastante, ¿sí? Otra es proponer una reflexión, o sea, una es cerrar con una reflexión y la otra es iniciar con una propuesta. Reflexionemos sobre este tema, ¿sí? Correcto. ¿Qué cosas evitar? Evitar disculpas de todo tipo, ¿no? O sea, estar en una oratoria y estar pidiendo perdón por esto, perdón por el otro, perdón, no es muy agradable, ¿no? Evitar ironías. Depende, es relativo. Hay que tienen que saber o ser bien colocadas. Dicen que no hay mejor improvisación que la que se practica, ¿sí? Entonces, en otras palabras, que la que se prepara, que la que se practica. En otras palabras, si vas a ser irónico, tienes que saber cuáles son las posibles reacciones del público. No tomar partido en asuntos polémicos, ejemplo, fútbol, política, aspectos religiosos, etcétera, ¿no? O culturales. No hacer preguntas si no se requiere o se quiere respuestas. No prometer lo que no se puede cumplir. Eso, el storytelling al story doing, ¿no? Y no ser previsible, no ser que sepan lo que voy a hacer en la siguiente etapa o que sepan lo que viene en el cuento o en la historia, en lo que estoy hablando, ¿no? Si eres previsible, entonces la gente pierde interés, ¿sí? Otra, dar saludos, ¿no? Como hemos visto en la tele, ¿no? Muchas veces le quitan el micrófono a la gente que está haciendo saludos. En una oratoria, sí, quiero saludar a mi mamá, a mi papá. Una cosa es agradecimientos y hacer una premiación y otra cosa es dar un discurso. En un discurso o una oratoria, una presentación de formal ante un auditorio, no es muy adecuado, no es muy correcto dar saludos, ¿sí? Correcto. Siguiente diapositiva. Aspectos paralingüísticos. El primero, tenemos, los paralingüísticos son, aparte del mensaje, el contenido, el tema lingüístico, los paralingüísticos tenemos la voz. Ejemplo, dentro de la voz se compone, ¿no? La respiración, ¿no? Y un buen tema para el tema de la respiración es los ejercicios diafragmáticos, ¿no? Saber modular la voz con la cantidad de oxígeno, de aire que inhalas y puedes exponer utilizando todos tus resonadores. Otro, la vocalización. Hay ejercicios, ¿no? De pronunciación, de flexibilidad. Uno es utilizar un lapicero en la boca, ¿sí? Un lapicero y hablar con el lapicero en la boca. Eso mejora la vocalización, ¿no? También la dicción, ¿ok? Otra, la modulación, tener pausas, ¿sí? El tema del ritmo, el tema de la expresión y tono. Y esto va mucho en el tema también de neurooratoria, ¿no? La modulación. El mejor consejo que nos da de repente un autor, una persona muy estudiosa del tema en neurooratoria es Jürgen Klarik. Y Jürgen Klarik nos dice, ¿no? Que cualquier historia que tú cuentes, cualquier tema que tú cuentes, si lo cuentas de una forma, puede ser muy, muy, muy interesante, por más aburrido que sea el contenido. Ejemplo, si tú utilizas en ciertos puntos pausas, mantienes un ritmo, y varías el tono de voz en una presentación, esto hace que la audiencia, que el público se mantenga enganchado, se mantenga despierto, se mantenga interesado. Por eso es que vemos normalmente, ¿por qué? Porque hemos sido programados desde pequeños. Por eso es que vemos normalmente en las historias que nos cuentan desde niños, no muy pequeños, que empiezan, ¿no? Empieza suave. Había una vez y de repente, ¿me entienden? O sea, hay un ritmo en esto, hay una tonalidad y ocurre aquello y de ahí baja.
y de ahí sube la intensidad. Y ocurre que la manzana envenenada y todo eso. Y eso nos genera expectativa, nos genera interés. Todo esto es parte de nuestra programación neurolingüística, parte de la programación que tenemos desde pequeños, ¿sí? Por eso lo menciona aquí, el tema de la modulación, las pausas, los ritmos y los tonos, ¿no? Y el tema de la dicción, hay que ser obviamente claros a la hora de hablar, se tiene que poder entender. Si una persona no habla claramente, no se le entiende, genera ruido, genera bulla, genera que el auditorio, la persona que te está oyendo, pierda interés, ¿sí? Porque uno no entiende. Entonces, lo que no entiendes no te interesa. ¿Ok? Siguiente, diapositiva. Otros aspectos paralingüísticos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya lo mencionamos, la buena dicción, corregir errores gramaticales, hablar con palabras y frases enteras, usar pausas de forma constructiva, ya lo hablamos también, evitar caramelos, chicle, palito, alimentos, lentes en la cabeza, accesorios que sean demasiado llamativos. En el caso de las damas puede ser de repente aretes demasiado llamativos, grandes. En un oratorio, en una presentación, en un auditorio, no debe ser, no sé si se han dado cuenta, las más grandes ponentes, lideresas del mundo, ¿no? Con detalles muy sutiles, adornos muy sutiles a la hora de hacer una disertación, un oratorio, una presentación importante. Otra cosa es un tema de un Oscar, una presentación, eso es otro tema, eso es otra ceremonia. Estoy hablando de una presentación oratoria. Les recomiendo mucho visitar o revisar las charlas TED. Charlas TED, TED, ¿no? Ahí pueden visualizar cómo se presentan normalmente los oradores, ¿no? Correcto. Siguiente diapositiva. ¿Cómo evitar el uso de muletillas? Todos tenemos claro el uso de las muletillas. Por ejemplo, no es una palabra o algo que normalmente repetimos sin querer, ¿sí? Y eso genera muchas veces rechazo, ¿no? O dice otra vez, ¿me entienden? Ok, dice, es muy importante comenzar a establecer qué tipos de muletillas estamos utilizando. Estas son algunas de las más comunes. Por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? ¿Me explico? Bueno, entonces, y el clásico, o es decir, o sea, y, no, entienden, sí, ¿se entiende? Claro. Todas estas palabras que nos suenan muy comunes, tienden a ser muletillas si es que las utilizamos constantemente. Tienden a ser muletillas. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Si te das cuenta, algunas veces, ¿no? Alguna vez hemos utilizado, y si te fijas con detalle, no son más que un vicio que tenemos para cubrir las deficiencias de nuestro léxico, o que tenemos en nuestro léxico. Para que comiences a mejorar la forma en la que pronuncias tus discursos, pon en práctica las siguientes técnicas. Siguiente diapositiva. Tenemos estrategias para ser un buen orador. Haz conciencia de tus palabras, la primera. De ahora en adelante presta atención a cómo hablas a diario, toma nota de las palabras que más repitas. Un buen ejercicio es grabarse de vez en cuando y luego escucharse uno mismo. De esta manera podrás ser tu propio crítico y así determinar qué cosas debes de mejorar. Siguiente diapositiva. Ensaya, lo mencioné hace un momento. ¿Recuerdan? Decía, las palabras o las frases, la mejor improvisación, ¿no? La mejor improvisación es aquella que se ensaya, que se prepara. Pero uno puede decir, pero no es improvisado, por eso es que no es la mejor improvisación. La mejor improvisación es aquella que se prepara, que se prevé, que se planifica. Muchas de las cosas que vemos en el teatro, las actuaciones, que creemos que el actor ha improvisado, ya las había preparado, o ya habían preparado tal o cual improvisación. ¿Sí? Entonces, preparar tu discurso con varios días de antelación siempre será de vital importancia para corregir los errores. Cada vez que notes que estás usando una muletilla, para y buscar sinónimos, ¿no? Para y busca sinónimos de esa palabra si es que es indispensable usarla, o en su defecto elimínala si no es necesaria. Aprender a escuchar. Siguiente diapositiva. Las muletillas son sinónimo de vocabulario pobre. Para evitar caer en este error, la recomendación es leer.
Esto te ayudará a incrementar la diversidad de palabras y por lo tanto serás capaz de expresar tus ideas con fluidez. Procura leer periódicos a diario y de vez en cuando literatura clásica, subraya las palabras que no conozcas y averigua su significado. Solo así lograrás mejorar tu universo de palabras. Siguiente diapositiva. Esta es quizá una de las mejores técnicas para hablar en público, la cual consiste en escuchar a otros oradores, preferiblemente a oradores famosos. Con esto lo que se pretende es tomar como ejemplo la forma en que la que se expresan, ¿no? Y cómo usan las palabras. También es recomendable leer los discursos de los oradores famosos y leerlos en voz alta, de manera que tu mente estará captando la forma correcta de dirigirse al público. Muy buen consejo. Importancia de la persuasión. Siguiente diapositiva. El que no arriesga, dice la frase, no gana. Dice el viejo refrán popular y hoy en día, en la cultura de lo instantáneo, de lo rápido y del vértigo, parece ser un lema bastante popular. Sin embargo, improvisar a veces puede resultar un proceder muy arriesgado. Siguiente diapositiva. Y si lo que se está jugando o lo que está en juego es nuestro propio discurso frente a un auditorio, por mínimo que éste fuere, podríamos poner en peligro nuestra propia imagen, reputación, prestigio y el de las personas, empresas o instituciones que representamos. Entonces, organizar y llevar a cabo un discurso profesional impromptu debe o puede llevarnos a nuestro suicidio comunicacional, ¿no? A veces no prepararnos bien nos puede llevar a esto, a un suicidio no solamente comunicacional, sino personal o profesional. Siguiente diapositiva. Persuadir no es manipular. ¿Manipular qué es entonces? Es obtener del otro una determinada respuesta a través de sus subterfugios, ¿no? Y en donde lo único que importa es la satisfacción de nuestros propios intereses. La persuasión, en cambio, no es algo que una persona ejerza sobre otra. En otras palabras, tú persuades, ¿no?, a la persona a que la persona tome la decisión. Y manipular es solamente utilizar, chantajear, utilizar recursos para que la persona haga lo que yo deseo. En cambio aquí, en la persuasión, yo persuado, animo, estimulo, hasta puede ser que convenza a la persona que haga algo que ella puede o él puede desear o puede querer. Persuado, no se obliga. La manipulación es impuesta, es obligada, ¿sí? Por eso existe también el chantaje emocional, etc. ¿Ok? Correcto. Siguiente diapositiva. Otra, la persuasión es un medio por el cual las personas colaboran unas con otras en la conformación de sus versiones de la realidad, privadas o compartidas. Entraña cambios